En esta ocasión nos acompaña el maestro Miguel Ángel Cancino Aguilar y bueno, vamos a estar conversando sobre temas de gobernanza urbana y bueno, como ustedes saben también, en parte de este coloquio se discuten pues problemáticas contemporáneas sobre la gestión del agua en las ciudades y también a escala regional. Y bueno, pues antes de comenzar queríamos agradecerle al maestro Cancino por aceptar la invitación y bueno, vamos a presentarlo brevemente. El maestro Cancino es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con 2 posgrados, uno en Planificación Urbana en el IAL, en Madrid, España, y una especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México durante 2 periodos administrativos, entre 2011 y 2019, designado por unanimidad por la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fue fundador de la Profepa, en donde laboró casi 10 años como director jurídico consultivo, director general de Inspección Industrial y subprocurador jurídico, mismo cargo que tuvo en la Profepa. Además, fue coordinador de asesores en la Subsecretaría de Gestión de la Semarnat y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cuenta con más de 35 años de experiencia en docencia a nivel superior y ha sido autor de libros y artículos sobre legislación y gestión ambiental urbana. Ha participado como ponente en conferencias a nivel nacional e internacional y su trabajo ha sido reconocido por instituciones prestigiadas en materia de justicia ambiental, entre ellas la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, quien le otorgó el doctorado honoris causa en humanidades. Pues es un gusto enorme tenerlo con usted, con nosotros, doctor maestro, perdón, y pues le damos la palabra. Bienvenido. Buenos días, espero que escuchen bien. Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecerle al PUEC, a Laila, por supuesto, y a Javier Delgado, esta posibilidad de participar en el coloquio. La verdad, siempre es un honor estar vinculado con nuestros institutos en la UNAM, aunque como escucharon, yo soy egresado de la UAM, pues mi vínculo con la UNAM desde hace ya muchos años es muy cercano con distintos institutos y con distintos órganos de la UNAM, así que pues un honor, muchas gracias. Yo voy a compartirles para empezar mi presentación y lo que yo pretendo, no soy especialista en temas de agua, y lo que yo quiero plantearles en esta ocasión, pues tiene que ver con parte de lo que en los últimos 35 años he venido trabajando. He tenido la suerte de compartir el servicio público con la docencia, no diría la academia, porque es algo mucho más serio dedicarle al ámbito académico, pero vinculado con la academia, y he tenido la fortuna de pues participar en la elaboración del marco jurídico, de marcos institucionales, tanto a nivel federal como a nivel local, y yo haciendo referencia al tema del agua, al tema hídrico, pues quiero hacer un planteamiento un poquito más integral. Hoy pues estamos viviendo varias crisis, por lo menos 3 yo diría, ¿no? La crisis de la pandemia, esta crisis sanitaria, por cierto, derivada de un fenómeno zoonótico, en donde un virus que se transmite entre animales llegó al ser humano, a las personas,
por esa mala relación, han dicho muchos de nuestros especialistas, ¿no? Una crisis económica que está muy clara, después de la de 2008, 2009, se está dejando sentir con efectos, yo creo, mucho mayores esta crisis económica, y pues la crisis ambiental, que tiene distintas manifestaciones. El tema de moda es el cambio climático, pero yo creo que la crisis ambiental que estamos sufriendo, pues se deja ver en distintos ámbitos. Por supuesto, el cambio climático es el que más llama la atención. Acabamos de pasar la COP26, pero tuvimos este mismo año la COP15 en materia de diversidad biológica, y desafortunadamente los indicadores y resultados que se plantearon en esa COP, que por cierto era la revisión de Aichi, que se celebró hace 11 años, pues da cuenta de que no hemos sido capaces de asumir las metas y responsabilidades, los compromisos que se habían asumido para evitar que más especies entraran en situaciones de riesgo, amenazadas, o que estuvieran en peligro de extinción, o que de plano se extinguieran, ¿no? Pero lo mismo pasa con la revisión de muchos otros temas de la agenda internacional. Acabamos de vivir, también de conmemorar el 4 de octubre, el Día del Hábitat, reconociendo los 5 días de la celebración de Hábitat 3 en materia de ciudades sustentables, y lo mismo. Y en materia de agua, pues no estamos alejados, desafortunadamente, de esta situación. Entonces, yo creo que es un momento, estamos viviendo como humanidad, un momento en que pues tenemos que tomar decisiones para caminar hacia la sustentabilidad. La crisis económica de 2008, 2009, pues generó que muchas de las cuestiones que antes planteábamos desde el sector solamente ambiental, ¿no? Y como un sector ambiental, pues fueran tomadas por el sistema financiero, por ejemplo. Hoy está muy claro que muchos bancos, muchas instituciones financieras, pues se están tomando mucho más en serio los temas ambientales, los temas sociales, los temas de responsabilidad en esos ámbitos, en el otorgamiento de sus créditos, en sus programas. Está muy claro que el GEF, como Fondo Mundial para la Naturaleza o para el Medio Ambiente, lo tiene que hacer, pero hoy el PNUD o el BID o bancos privados, como les decía, instituciones financieras privadas, pues están tomando más en serio, y están surgiendo instituciones y consideraciones para pues hacer frente a parte de estas crisis que hoy estamos viviendo, y uno tiene la esperanza de que podamos tener una salida verde adecuada, cosa que no es sencilla. Lo que yo quiero comentarles en esta ocasión tiene que ver con esos retos que tenemos para el fortalecimiento de la gobernanza, para la sustentabilidad en esta época yo espero que ya sea la pospandemia, que no nos llegue la cuarta ola y luego la quinta y la sexta, sino pues ya empezar a preparar una salida, y creo que hay una serie de elementos que tenemos que estar considerando ustedes como académicos, como investigadores, como personas que están vinculadas con la generación de información. Pues creo que vale mucho la pena que tomemos en cuenta algunas, por lo menos, de estas cuestiones que plantearemos hoy. Y por favor, sírvanse aquí en esta plataforma. Creo que podemos, si quiere alguien tomar la voz, si quiere observar, comentar, corregir con toda confianza. Aquí la idea es un poco enriquecernos, y me dan la oportunidad de tomar un poco de café. Entonces,
Lo que yo quiero plantear con ustedes, pues es a partir de estos tres aspectos, ¿no? Uno que para mí es muy importante, que es la juridificación del ambiente, ¿no? Algunos comentarios, no vamos a entrar hay aspectos, como verán enseguida, que para mí son muy importantes en la toma de decisiones, en esta juridificación del ambiente, que para los no abogados, no abogadas, quiere decir simplemente cómo vamos incorporando en la normatividad instituciones, categorías jurídicas, regulaciones que le hagan frente a esos procesos de deterioro a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Cosa que suena muy sencilla, pero que de repente pues no lo es. Hay dos aspectos en lo que yo quisiera comentar de los que son más importantes y que creo que vale mucho la pena considerar en fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, y llévenlo al tema de seguridad hídrica o al tema de cambio climático o al tema de protección de la biodiversidad o cualquiera de los temas de la agenda ambiental. Y después, para terminar esta parte, pues sí llamar la atención sobre los hitos, los paradigmas que tenemos que considerar. Ahí yo creo que esta pandemia nos da la posibilidad de repensar mucho de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, independientemente de los modelos de desarrollo en los que nos vemos inmersos en nuestras actividades cotidianas. Segundo, de manera muy sencilla, pero sí en un foro como este, y sobre todo hablando en un coloquio de agua, creo que es muy importante que se tome en cuenta el territorio como un elemento central cuando se habla de fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, ¿no? El territorio en una perspectiva ambiental, ecológica, incluyendo todos los ecosistemas y recursos naturales. Y tres, avanzar un poquito con lo que yo he planteado ya desde hace algunos años, como los retos para fortalecer esa gobernanza para la sustentabilidad. Van a ver ahí que hay algunos aspectos que desde mi punto de vista son necesarios. Esta presentación, lo que yo llamo la juridificación del ambiente, y esto es como un comentario simplemente para contextualizar esta primera parte. Hay aspectos fundamentales que nos permiten acercar a lo que es el derecho y la gestión ambientales, ¿no? Hay elementos que para mí son centrales, y aquí yo tomo como referencia en la primera parte al doctor Raúl Brañes. Quien quiera conocer un poquito más a detalle, puede acercarse a su manual de derecho ambiental. Raúl Brañes fue maestro de muchos de quienes nos dedicamos al derecho ambiental. Desafortunadamente falleció hace algunos años. Nos dejó, entre otros textos, este manual editado por el Fondo de Cultura Económica. Ya en la parte de derecho positivo ya quedó un poco atrasado, pero la primera parte yo la recomiendo mucho porque nos permite entender cómo se construye, cuáles son los elementos centrales para la construcción del derecho de las instituciones que aplican la legislación ambiental, lo que en este caso yo estoy ubicando como gobernanza, ¿no? Y hay un primer aspecto que dentro de estos fundamentales vamos aquí muy rápido a desarrollar, que es la relación entre derecho, ambiente y desarrollo y los principios fundamentales. Pero hay otros elementos, si ustedes quieren acercarse al derecho y a la legislación ambiental, incluyendo la gobernanza en materia de agua, pues tendrán que tomar en cuenta este contenido. Y para empezar, para continuar, hay una referencia del doctor Mario Molina, ¿no? Para zonas como la que ustedes estudian o se acercan, ¿no? La gran metrópolis del Valle de México y lo que significa
desde el punto de vista de retos para la sustentabilidad, ¿no? Por todo lo que caracteriza la megalópolis, dice Mario Molina, pues deja huella en el resto del país y más allá de sus fronteras. Aquí estamos hablando no de la zona metropolitana, ojo, que involucra Estado de México y Ciudad de México, sino la gran megalópolis que desde la administración anterior se formalizó ya su constitución y abarca pues muchos más estados, 5, y muchos más municipios y las 10 alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? Pero acercarnos desde el punto de vista de la gobernanza al tema de la sustentabilidad, pues es bien interesante. Yo en la medida de lo posible trataré de ir haciendo algunas referencias sobre el particular. Bueno, el primer aspecto, como les digo, tiene que ver en estos planteamientos del doctor Brañes con la relación derecho, gobernanza, desarrollo y medio ambiente, ¿no? Tiene que ver con cómo se crea, cómo evoluciona, los retos que hay para ir construyendo ese marco jurídico e institucional. Y aquí también yo planteo como un aspecto que desafortunadamente hoy no hemos tomado con la importancia que tiene, el ordenamiento del territorio como uno de los ejes fundamentales en esa relación. Voy a pasar muy rápido para explicar esta relación derecho, ambiente, desarrollo. Raúl Brañes plantea 3 premisas fundamentales. La primera es el derecho ambiental, la legislación como una manifestación de la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Esto es muy claro si lo vemos en lo que ha pasado en los últimos 40 años, o a partir de los 70, si quieren ustedes, del siglo anterior, ¿no? Es muy claro que la legislación ambiental, lo que hoy consideramos el derecho ambiental, pues va haciendo eco de esa relación sociedad-naturaleza. En la medida en que vemos a las personas, al individuo como parte de la naturaleza, pues la regulación se va haciendo o más avanzada o más avanzadita, más rígida en algunos casos, ¿no? La aparición de la legislación ambiental tiene su punto de partida en los años 70 y si vemos comparado con otros cuerpos normativos y creación de instituciones, pues tiene un desarrollo realmente muy dinámico. Esa relación que veíamos, quienes estudiamos derecho, que existía, por ejemplo, entre la persona y la naturaleza en el siglo XIX, vemos que es completamente distinta. En el siglo XIX, los sistemas jurídicos veían esa relación como una relación simplemente de regular las formas de apropiación de una persona de todo lo que le rodeaba. Se podía apropiar para sus beneficios individuales, pues de cualquier recurso natural, ¿no? Hay ahí algunas especificidades, pero la propiedad privada era vista como un derecho natural, como un derecho sagrado, inviolable, anterior y superior a cualquier otro derecho. Una visión derivada del Código Napoleón, a su vez derivado de los principios que se plantean en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Afortunadamente el siglo XX, la segunda mitad, pues va dando cuenta de una manera distinta de relacionarnos personas y naturaleza o biodiversidad en términos generales. Y en la medida que esa relación se va haciendo pues más estrecha, pues lo que vamos teniendo pues son instituciones en donde tratamos de proteger, ¿no? En la medida de lo posible, esa naturaleza, esos ecosistemas y ese medio ambiente
para hablar en términos generales de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que uno ve cuando abre una ley, pues la ley GEPO, la ley forestal, la ley de aguas, por supuesto, pues es un conjunto de instituciones que dan cuenta de, o que deberían dar cuenta, porque no siempre es así. Y aquí es donde pueden ustedes empezar a ver la diferencia, por ejemplo, entre la normatividad que hoy consideramos ambiental, que existía antes de los 70s y después de los años 70s, ¿no? La visión antes de los 70s es una visión higienista, una visión hecha pues más para proteger y atender las necesidades de las personas. Después va cambiando, pero todavía tenemos muchos retos. Por cierto, en materia de agua no hemos logrado tener una visión como uno quisiera desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y ahí es donde pueden ustedes empezar a identificar algunas diferencias en distintas materias. Esta segunda premisa que plantea Raúl Brañes, pues es realmente, yo les diría, la razón de ser del derecho ambiental, ¿no? Y muchas de estas condiciones que se están planteando hoy en la crisis o las crisis ambientales, pues derivan de esta segunda premisa, ¿no? El desarrollo económico y sus consecuencias sobre el ambiente y los recursos naturales. Y esto tiene que ver con los procesos, los hábitos de producción y de consumo. La manera en que nos alimentamos, la manera en que nos transportamos, la manera en que, en fin, realizamos la mayoría de nuestras actividades, pues va teniendo sus consecuencias sobre el ambiente y sobre los recursos naturales, ¿no? En cualquiera, si ustedes se acercan a cualquiera de estas reuniones, las famosas COP, en el tema que ustedes quieran, pues se van a encontrar que siempre hay referentes en esos procesos a partir de los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? Repito, desde el uso de la energía hasta cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos. Y en parte, y en la COP26, uno de los temas, y por eso los acuerdos son difíciles de tomar, pues tiene que ver con la necesidad de cambiar esos hábitos de producción y de consumo. Y mucho ojo, el derecho ambiental, muchos abogados o muchas personas piensan que el derecho ambiental va a evitar esas consecuencias ambientales. El derecho ambiental es un derecho, sí preventivo, pero más correctivo. El derecho ambiental lo que está haciendo es fijar los umbrales de daño, hasta dónde podemos llevar a cabo una actividad que genere un efecto adverso y cómo tenemos que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y el propio Raúl Brañes hace una referencia a el derecho internacional como la máquina, como la locomotora que va guiando a los vagones, que son los sistemas jurídicos locales, hacia adelante, ¿no? De Estocolmo, por ejemplo, en Estocolmo 72 se realiza la Convención sobre el Medio Ambiente Humano y surge esta idea del ecodesarrollo. Son ideas fuerza, no son hitos, no son paradigmas, son ideas fuerzas y que se van, ¿no?, manifestando en los marcos jurídicos e institucionales. Entonces, a partir de los 70s, esta idea del ecodesarrollo empieza a ser como la base para la elaboración de políticas públicas, de normatividad, la creación de las propias dependencias, entidades que se van generando para la toma de decisiones correspondiente, ¿no? En Río 92, 20 años después, se acuña con el antecedente de Brundtland, del informe Brundtland, en 88, la idea del desarrollo sustentable. Y otra vez,
hay un proceso, decimos los abogados, de juridificación, como van a ver un poquito más adelante. Entonces, a partir de Río, donde se toman una serie de decisiones, se adoptan una serie de principios, lo que se hace es iniciar procesos de juridificación. Tuve la suerte en 1995, 1996, de coordinar la reforma a la LEGEPA. Es la reforma más grande que hicimos, y muchos de los principios de Río se incorporaron a esta legislación. Tuve también la suerte de estar en algunos debates con personas, no solo abogados, técnicos, científicos de otras materias, para justamente darle sentido a estos principios, como lo van a ver un poco más adelante, pero no me detengo. Y lo mismo pasa en las otras materias, ¿no? Por cierto, los temas de agua en México no se han juridificado adecuadamente, y aquí me adelanto a parte de las conclusiones que quiero comentar con ustedes. Entonces, bueno, estos procesos de deterioro, ambiental y de los recursos naturales, pues se van generando, ¿no? Y ahí ven algunos de estos en la pantalla. Ustedes ven algunos, en fin, no me detengo, simplemente por repasar. Desafortunadamente hoy está muy claro, todos los indicadores de deterioro van hacia arriba. La gobernanza para la sustentabilidad tendría que ser capaz de detener y revertir los procesos, ¿no? La idea en muchos de estos procesos, que a veces está ausente en la toma de decisiones, tiene que ver con ello, ¿no? No me detengo, seguramente ustedes ya conocen, es simplemente información de referencia que nos da simplemente cuenta de que tenemos que estar asumiendo una responsabilidad distinta, compromisos distintos a los que hemos venido, a los que se han venido asumiendo recientemente, ¿no? De la COP 26, pues destacan algunas cosas más o menos significativas: de tener hacia el 2030 la deforestación, a ver cómo nos va aquí en México, o también reducir las emisiones de metano hacia el 2030, 2040, el cero carbono hacia el 2050. Hoy da cuenta que estamos en 1.2, ¿no? El incremento después de la etapa industrial, del desarrollo industrial, ¿no? Estamos en 1.2, muy cerca del 1.5 que en los acuerdos de París se planteaba en los años anteriores, ¿no? Y pues evidentemente el recurso, y sobre esto seguramente en el coloquio ustedes han platicado ya muchos detalles sobre la problemática, la situación, la crisis hídrica que vivimos no solo en México, sino en muchas otras partes del planeta, y que tiene que ver pues con dos grandes temas, ¿no? La disponibilidad, una, con todas sus causas, consecuencias, y la contaminación, la afectación de la calidad del agua en términos generales. Y como les decía, bueno, simplemente algunas referencias a la megalópolis, y como ven, bueno, pues hay buen porcentaje de los habitantes de nuestro país que realizamos muchas de nuestras actividades aquí. Es la conjunción de varias zonas metropolitanas, por supuesto, y los retos son muchos. Institucionalmente, por supuesto, de la misma manera, ¿no? Y la tendencia de la población mundial
ocupar o asentarnos en ciudades, pues es también muy marcada. Y hay una diferencia entre el porcentaje a nivel global y en la zona de América Latina y el Caribe, ¿no? Tenemos un proceso mucho más acelerado. Y para terminar esta referencia de la explicación de la relación derecho, ambiente y desarrollo, la última de las premisas que plantea Raúl Brañas pues es la necesidad de construir justamente ese marco jurídico, institucional, de lograr el balance en por lo menos los elementos que se plantean desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Desarrollo económico con protección del ambiente y de los recursos naturales, generando también desarrollo social. Y vemos que esto, pues, de repente es bien complicado. Este ejercicio que les comentaba de los años 90, pues tuvo muchas discusiones bien interesantes, ¿no? Dentro del propio gobierno había quien objetaba, por ejemplo, la regulación que estábamos planteando en materia de evaluación del impacto ambiental, o en materia del ordenamiento del territorio, o en materia de áreas naturales protegidas, por las implicaciones económicas que ello tenía, ¿no? En aquel entonces los equipos de Julia Carabias y de Herminio Blanco, creo que era el secretario de Fomento Industrial, pues teníamos discusiones, y mucho más con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, sus organismos, Coparmex y las mismas organizaciones no gubernamentales. Fue un ejercicio bien interesante. Ojalá puedan ver esa reforma. Se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 1996 y fue un cambio importante. Es el cambio más relevante que ha tenido la LEGEPA desde su expedición en 1988 hasta esta fecha, ¿no? En fin, bueno, y para cerrar esta primera parte, como les decía, esta época de la pospandemia nos ha generado, pues es la necesidad de construir nuevos paradigmas. No me detengo aquí mucho sobre esto porque la verdad es parte de lo que tenemos que hacer. Lo que estas 6 o 7 premisas que estoy incluyendo aquí, bueno, derivan de lo que he podido recoger de planteamientos dentro y fuera del país, de científicos o de personas en Alemania, por ejemplo, ¿no? Reorganizar la economía con sustentabilidad ambiental. ¿Eso qué significa? O sea, nos falta construir los cómo. Aquí están quizá los qués. Esta idea de reconstruir la relación con la naturaleza y respetar los ecosistemas. Pues sí, ¿y eso qué significa? ¿No? O cambiar radicalmente nuestros patrones de producción y de consumo. Se dice fácil, pero realmente ¿cómo lo hacemos? Hablar de ciudades sustentables, resilientes, ¿no? En Hábitat, por ejemplo, y tuve un debate, hubo un debate interesante, no yo, pero tuvimos una mesa con Alfonso Iracheta, con el arquitecto Roberto Evenchutz, con Boris Greisbord del Colegio de México, sobre ciudades sustentables y lo que significa, y si estamos en camino hacia allá o no. Y para mí me quedan todavía muchas dudas de si las decisiones que estamos tomando van para allá, la producción de alimentos, ¿no? Y su impacto. Les digo, es muy claro, se deja ver mucho sobre el cambio climático, pero en materia de agua, nuestros sistemas agrícolas y ganaderos, pues son depredadores del recurso, ¿no? Seguramente ustedes lo han podido ver. La mayor cantidad del agua que utilizamos, agua potable, es para la actividad agrícola y se desperdicia muchísimo. En las ciudades utilizamos un porcentaje pues mínimo, realmente, no más del
15, 20% y por cierto, mal, ¿no? Esto de basar en la ciencia decisiones sobre el futuro, que está planteado, fue una de las bases, por cierto, en la COP, pues, en fin, resulta como algo muy, muy interesante. En fin, no sé si quieren, si alguien tenga algún comentario, duda, pregunta, dejo de compartir por si hay alguien que quiera comentar algo. Si no, pues me sigo. No veo manitas, así que voy para adelante. ¿Está bien? Ok, sale. Bueno, sigo compartiendo la pantalla. El segundo aspecto, me voy a ir más rápido porque creo que el segundo que quería comentar con aspecto de estos de la juridificación del ambiente es, fíjense, los principios fundamentales del derecho y la gestión y un ejercicio que valdría mucho la pena hacer, hablando de los recursos hídricos, es si la legislación recoge adecuadamente, tiene adecuadamente juridificados estos principios, ¿no? Desde mi punto de vista, no, la de agua se queda como una parte dogmática y es que es un reto interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sustentabilidad, que es la orientación fundamental después de Río, sigue siendo esta. No me voy a detener con sus distintos componentes, el ambiental, económico, social. Y aquí el tema es, bueno, se incluye la noción de desarrollo sustentable. Ahí la ven a su izquierda en la pantalla, ¿no? Pero pues, realmente, hablando de una juridificación adecuada, no nos sirve solamente esa definición. ¿Por qué? Porque es muy difícil aplicarla en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la LGEPA se vinculó o se vincula, está todavía así, la noción de desarrollo sustentable con la de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De acuerdo con esta ley, por ejemplo, tienen que cumplirse dos condiciones para que una obra o actividad sea sustentable: el respeto a la integridad funcional y a las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, ¿no? Entonces, con esto, en materia de impacto ambiental, en materia de cambio de uso de suelo, en materia de regulación del aprovechamiento de recursos, de flora, de fauna, de vida silvestre en general, pues se van tomando decisiones. Una carretera, un puerto, un aeropuerto, donde no se cumplan por lo menos estas dos condiciones, no podría ser autorizado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, siguiendo y en el Valle de México, yo les diré el Estado de México igual, tienen criterios más o menos similares. Entonces, cuando me tocó como procurador el tema de la supervía, ¿no? Ya la habían terminado cuando me nombraron como procurador en esta ciudad, y lo que me preguntaron, oiga, ¿es sustentable o no es sustentable la supervía? Pues yo dije, bueno, déjenme ver, vamos viendo los estudios que dan cuenta de si se cumplen las condiciones que establece la ley respecto de la sustentabilidad. Como procurador también cuestionamos el trazo del tren que se está construyendo de Observatorio a Estado de México, a Metepec, si no mal recuerdo, por la falta de cumplimiento de estas condiciones. Es decir, si no juridificamos adecuadamente este concepto, se nos puede quedar simplemente como algo muy bonito, muy decorativo, muy dogmático en nuestra legislación y no podemos utilizar. Por cierto, hoy en la legislación en materia de agua, pues no están previstos, no están bien juridificados estos servicios ambientales hidrológicos, por ejemplo, ¿no? El aprovechamiento del agua, las actividades de protección vinculadas con los servicios específicos hidrológicos. Se habla de servicios ambientales en términos generales, ¿no? Pero en materia de agua,
Y hay estudios, estaba revisando de la Facultad de Ciencias, tiene estudios bien interesantes sobre Río Magdalena, donde hacen planteamientos, donde señalan que es importante llevar a la política pública el reconocimiento de servicios ambientales hidrológicos, incluso para la valoración del recurso, o conceptos como seguridad hídrica o socioecosistemas hídricos, ver el ecosistema en una lógica completamente distinta, o valor intrínseco de los ecosistemas. Ya la ciencia ha avanzado muchísimo y yo creo que parte de los retos que tenemos hacia adelante es juridificar adecuadamente esto, ¿no? Bueno, no me detengo demasiado digamos, no perdernos. Hay otros principios, el principio quien contamina paga, el principio preventivo, ¿no? Que tienen que juridificarse. Y ojo, aquí de estos principios, por ejemplo, deriva la obligación de internalizar los costos ambientales. Si yo realizo una actividad que genera un efecto adverso sobre el ambiente y los recursos naturales, tengo la obligación de prevenir, evitar, minimizar, compensar o reparar los daños, ¿no? El tema de la compensación ambiental es un tema muy importante para la toma de decisiones a partir de estos dos principios. La evaluación del impacto ambiental como instrumento de política está basada en, sobre todo, el principio preventivo, ¿no? Identificación del daño y riesgo y tomar las medidas adecuadas al respecto. El principio precautorio, fíjense, este principio no está incorporado, pueden ver el artículo 15 de la LGEPA, que es donde se incorporaron desde 1996, como les decía, pero el principio precautorio, pues hoy por hoy no es parte de nuestro derecho positivo en la legislación. Está en convenciones internacionales, pero, y lo pudiéramos, y ya se ha acotado, pero aquí el daño y riesgo son inciertos. Es más difícil juridificar este principio. Por eso en 96, la verdad, no lo incorporamos, porque técnicamente no estaban los elementos para hacerlo. Parcialmente se ha incorporado en legislación en materia de vida silvestre y otras, ¿no? La naturaleza como patrimonio común, este es un elemento ya importante para la protección, sobre todo para el ejercicio de acciones ante jueces, por muchas razones. Los sistemas de responsabilidad ambiental por daño tienen mucho vínculo con este principio. Los principios de acceso, este es participación social en la gestión ambiental, ¿no? Con sus tres vertientes: toma de decisiones, información ambiental, justicia ambiental. También se incorporó desde el 96, se ha venido desarrollando, y ahí también hubieron discusiones interesantes en su momento, porque había oposición por incorporar, por ejemplo, en la toma de decisiones, mecanismos de participación social. Hoy, afortunadamente, hay institucionalizados, no solo en materia ambiental, sino en materia hídrica, y con la aplicación del 169 de la OIT en materia de participación por comunidades indígenas, ¿no? Hay un debate bien interesante, continúa, entre los yaquis y el gobierno de Sonora por un acueducto que lleva desde los territorios yaquis a Hermosillo el agua. Y hay precedentes bien interesantes, y en mucho derivan de la juridificación. El amparo y las resoluciones de la Corte se dan en el seno de la autorización de impacto ambiental que emitió la Semarnat en este caso, ¿no? Y finalmente hay principios inductivos que simplemente promueven la participación voluntaria de las personas,
en actividades que benefician al ambiente y recursos naturales. Aquí hay toda una, digamos, una vertiente con procesos desde la auditoría ambiental, autorregulación, instrumentos económicos, en fin, unos han caminado bien, otros no tanto, y por supuesto el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas. Voy a casi a saltarme esta parte del territorio, quizá simplemente quedarme con, fíjense, hay la legislación ambiental, ¿no? En términos generales, toda, incluida la de agua, prevé instrumentos de política, que son las herramientas del Estado para hacer valer su política. Y hay de dos tipos, de comando y control y de inducción. De comando y control son estos de regulación directa. Hay otros, pero estos son los más importantes desde mi punto de vista. Y el que está llamado a ser el número uno, digamos, el que debe prevalecer, es el ordenamiento del territorio. Hasta hoy no lo hemos logrado. Hoy el ordenamiento del territorio sigue teniendo dos visiones en su consideración, ¿no? Hay dos maneras de ver el uso del territorio, la prevista en la legislación ambiental y la prevista en la legislación urbana. Una dominada está la urbana por urbanistas, por geógrafos, por arquitectos, y la otra por ecólogos, por biólogos, ¿no? Pero con lógicas desafortunadamente completamente distintas. En la Ciudad de México estamos transitando hacia ya la armonización de estos procesos, desafortunadamente con alguna dificultad, pero hoy por hoy tenemos en la Ciudad de México un plan de ordenamiento ecológico para el suelo de conservación y otro que aplica para la zona urbana, ¿no? Y lo mismo sucede en el Estado de México y en los otros estados. Platicaba con la responsable del ordenamiento ecológico en Hidalgo y pues lo mismo me decía, es que no podemos entrar a la regulación desde la perspectiva ambiental a las zonas, a las ciudades, ¿no? A los centros de población, que es el referente que toman estos territorios. Uno de los retos que tenemos, pues, es justamente armonizar estos dos instrumentos. Y estamos en camino. Ahí entre Sedatu, Semarnat, Turismo, porque hay un ordenamiento turístico del territorio, pues están haciendo algunos esfuerzos que ojalá caminen en lo que resta de la administración para que lo podamos tener, ¿no? Hay el tema de la propiedad agraria como un asunto importante. Más de la mitad del territorio es sujeto al régimen agrario, incluidos temas de agua, por supuesto, ¿no? Y en fin, este es un tema que no hay que olvidar. Y finalmente, poco para terminar, yo les diría ahí, para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, y piensen ustedes los esfuerzos que se han hecho para actualizar la legislación en materia de agua, ¿no? Hoy vemos la versión reciente es del 2004, pero hay muchos intentos, se han quedado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, muchos intentos por tener una nueva ley. Y aquí yo les diría que ha habido dos visiones. La visión más de los ingenieros hidráulicos, que es la que ha prevalecido. Cuando fui procurador, otra vez aquí en la Ciudad de México, platicando con Rubén Aguirre, el entonces director de SACMEX, me decía Miguel Ángel, es que está muy bonito esto de las cuencas y la sustentabilidad, pero mi encomienda es traer agua para los habitantes de la ciudad y sacarla. O sea, era y pues si lo vemos de manera muy fría, pues tiene razón, pero pues nosotros estamos muy preocupados por
los procesos de deforestación, por cierto, en la zona de recarga, en el suelo de conservación o en las barrancas, ¿no? Que se presentan problemas en la ciudad pues muy importantes. Desde mi punto de vista, si queremos avanzar en una regulación del agua o de otros temas, tenemos que tomar en cuenta por lo menos estas 7 consideraciones que van a haber, ¿no? Evidentemente, en los últimos 30, 35 años, evidentemente hay un buen proceso de institucionalización de la gestión ambiental. Hoy por hoy, pues tenemos normatividad, instituciones, una gran participación de la sociedad en muchos de estos temas, pero hoy por hoy tenemos la obligación de avanzar y ese es el reto, ¿no? Este esquema que ven para tomadores de decisiones, cuando se actualizan leyes, cuando se crean o modifican también instituciones vinculadas con la sustentabilidad, pues no se toma en cuenta. Y es algo muy sencillito, simplemente considerar indicadores de presión, indicadores de estado e indicadores de respuesta. Y aquí está digamos, lo importante. Esta es una metodología muy sencillita que utiliza, por ejemplo, la OCDE para evaluar el desempeño ambiental de los países, ¿no? ¿Qué respuestas estamos dando en términos de política, regulación, programas de aplicación, incentivos, etcétera, frente a los procesos de presión que tenemos, deforestación, pérdida de bosques, falta de disponibilidad de agua y su incidencia sobre las condiciones del ambiente y de la calidad de vida? Esto, así tan sencillo para mí, de repente en los procesos normativos no se toma en cuenta, ¿no? Este es digamos, un aspecto que no hay que olvidar. Y finalmente, bueno, de estos 7 consideraciones fundamentales, pues son las que pueden ver ustedes en la pantalla, ¿no? Una revisión, por ejemplo, de la legislación en materia de agua, pues tendría que pasar, por lo menos, y con las especificidades que correspondan al tema, por estos 7 aspectos, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus alcances, tiene sus propias orientaciones y especificidades, ¿no? Pero creo que es muy importante. No me voy a detener en todas ellas, pero, por ejemplo, el tema de la protección y defensa de derechos humanos, hablando del caso del derecho al agua, por ejemplo, o del derecho a la ciudad, o del derecho al medio ambiente, es bien importante. A veces se toma como un tema más de moda, pero créanme que hay mucho que hacer teniendo normatividad vinculada con la protección y defensa de derechos humanos, ¿no? Desde la aplicación del control de convencionalidad, ¿no? Aplicación de estos principios que ven, o la inaplicación de leyes cuando son contrarias a esa protección y defensa de derechos humanos. Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un poquito la Corte Penal Internacional, y hay algunos ejemplos ya a nivel de los estados donde se está avanzando con criterios interesantes en este caso, ¿no? Y aquí, retomando lo que plantea, por ejemplo, Enrique Provencio, pues hay que institucionalizar esa protección y defensa. No nos debemos quedar solamente en el reconocimiento del derecho. Ya está el derecho al medio ambiente o al agua en el 4º constitucional. ¿Cómo buscamos que se haga efectivo, ¿no?
en términos de políticas, instituciones, mecanismos de acceso a la justicia. Y hay metodologías ya para, dentro de las políticas públicas, darles pues más sentido. Hay indicadores muy claros que nos pueden permitir identificar si avanzamos o no avanzamos, ¿no? En derechos tan importantes como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, al medio ambiente, en fin. Hay muchos casos en cambio climático, como la política pública evita situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, para población en zonas costeras. En fin, este es todo un reto, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la redefinición de la función social y ambiental de la propiedad privada. Hablando de recursos tan importantes como el agua y otros bienes, ¿no? ¿Cómo establecemos ese balance entre el interés público, social, colectivo y el interés privado? Fíjense, aquí en la Ciudad de México, el tema del agua, hablando de desarrollos inmobiliarios, pero esto aplica para el Estado de México, pero la experiencia que tuvimos desde la PAOT fue que de repente construían los edificios de departamentos, sobre todo en delegaciones como la Benito Juárez, ¿no? Pero la infraestructura hidráulica no cambiaba. O se llevaban a cabo autorizaciones en el corredor Reforma, donde hacen, donde se unen Reforma y Constituyentes, de ahí hasta Coajimalpa, estaban autorizados al final de mi gestión, 218, 219, 10,000 unidades habitacionales, 10,000 departamentos, por decirlo así, pero no había el agua para atender esas necesidades, ¿no? Ramón Aguirre decía que si seguíamos con la demanda creciente de agua y las prácticas que teníamos, actualmente en 50 años en la Ciudad de México no íbamos a tener agua, ¿no? El 50% más o menos se destina para usos domiciliarios, el 20%, un poquito menos, se usa para industria, servicios, y el resto se desperdicia en las fugas, ¿no? Pero, en fin. O el tema, como les decía, de juridificar los principios. En fin, no me quiero detener demasiado. Para la zona metropolitana, y hablando del agua, por ejemplo, pues tener una relación distinta entre alcaldías, municipios, gobiernos, el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados. Debemos tener una manera distinta, ¿no? En una zona como la megalópolis o la zona metropolitana, ¿no? En servicios, incluidos la disponibilidad. En fin, yo con esto quisiera terminar. Creo que tenemos muchos retos hacia adelante en estos temas, y en fin, ojalá seamos capaces de ir construyendo pues adecuadamente las respuestas frente a estos problemas que estamos teniendo. Yo aquí dejaría y estoy a sus órdenes por cualquier duda, pregunta, corrección, y agradeciendo nuevamente a Laila, al PUEC, esta posibilidad. A sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros asistentes. A mí, en realidad, en lo que, bueno, ellos animan a participar, solo me gustaría un poco, me quedo con dos ideas generales de todo esto que he comentado desde el punto de vista más jurídico. Y una de ellas es, ¿cómo han sido el diseño de políticas públicas, digamos, también responde tanto a las demandas
locales o del escenario urbano de la propia Ciudad de México, en este caso, pero también podríamos hablar de la dinámica metropolitana, digamos, a situaciones que ya están ahí, ¿no? Que sería un poco como estas políticas, voy a llamarlo de cierto modo, reactivas a ciertas situaciones, ¿no? Que buscan resolver situaciones, escenarios que ya están. ¿Y hasta qué punto se han diseñado políticas en materia ambiental y, pues bueno, para el caso de este coloquio, en materia hídrica, que son más proactivas, es decir, que se han adelantado a ciertos escenarios? ¿Ha existido el diseño de alguna política que sea más en el orden proactivo? Me queda más claro las reactivas, ¿no? Son como más notorias, pero no me queda tan claro en el orden, digamos, proactivo. Y bueno, la segunda me la voy a reservar porque veo que tenemos una mano levantada y es Alan Castañeda, un colega de nosotros que también tiene una pregunta. Gracias, Laila. Muy rápido. Yo creo que ha habido una combinación en las políticas que se establecen en la ciudad y en el valle. Sí ha habido, como tú les llamas, proactivas, pero se han quedado o muy parcial o la rebasa la inmediatez, los problemas inmediatos que tenemos para llevar agua a la zona oriente de la ciudad, por ejemplo, o para desahogar el agua, ¿no? Si tú revisas las medidas que se han tomado, una gran preocupación era traer el agua. O sea, el traer el agua del Lerma Chapala, pues se ve como una necesidad. El tema de los trasvases ni siquiera se discute. O sea, ni aquí ni en otras cuencas, ¿eh? O sea, el tema del trasvase se da como algo por hecho. Necesitamos traer agua, pero ¿cuál es la implicación que estamos teniendo para traer el agua acá en Chapala o en los distintos sitios, regiones por donde atraviesa esta cuenca del Lerma Chapala, o las implicaciones que tiene el desahogar nuestras aguas en la cuenca de Tula? Bueno, pues lo acabamos de ver desafortunadamente, y no es la única región, ¿no? Aquí nuestras 4 grandes cuencas, pues están más vistas en términos de disponibilidad y desahogo. Sí hay casos, sí hay digamos, políticas para proteger zonas de recarga, para reforestar, pero se van quedando en un segundo nivel. O por ejemplo, el alumbramiento de agua subterránea, ¿no? Sí, en términos de disponibilidad, sí hay, pero desde mi punto de vista han sido políticas muy parciales, muy puntuales, y nos está faltando esa óptica. Pero entiende uno que es la necesidad de que podamos tener la disponibilidad, ¿no? Si revisan, por ejemplo, cuánta población recibe agua por tandeo, o cuánta población de esa que recibe por tandeo no puede tener la conexión por ser asentamiento irregular. En fin, el problema de disponibilidad y de sacar el agua nos va ganando sobre lo que uno quisiera ver en esa visión más integral, ¿no? No sé, Alan, a tus órdenes. Bueno, muy buena presentación, felicidades. Yo tenía principalmente pues 2 inquietudes. La primera sobre sobre las leyes. Pensando en las condiciones sociales de los habitantes de la Ciudad de México y de México en general, sobre esto que mencionaba de hacernos cargos de las consecuencias ambientales que tenemos. Usualmente la ley homologa las condiciones sociales de los habitantes de la Ciudad de México y de las empresas, pensando igual en empresas pequeñas y medianas. ¿Usted considera que debería de haber algún apoyo de parte del Estado, sea política pública, sea préstamo económico, para poder, referente a empresas y a infraestructura de las personas, de los humanos del día a día que gastan y consumen energía? Y como que me desvié. Bueno, o sea, considera que
debería de haber algún tipo de préstamo para cambiar la infraestructura que utilizan en sus pequeñas empresas y que sea sustentable, y que estas leyes que sancionan a aquellos que hacen daño al medio ambiente deberían de igual considerar las diferentes condiciones económicas y sociales de los diferentes pobladores de la Ciudad de México. Esa sería mi duda, si la ley debería considerar esas condiciones, porque pues no todos vivimos bajo el mismo estándar. Y la otra es una visión en perspectiva, su visión en perspectiva en caso sobre lo que mencionaba antes de que preguntara si alguien tenía alguna duda o pregunta sobre las propuestas o lo que se debería de hacer. Pensando en un escenario un poco funesto, en caso que no se pudieran aplicar, que no saliera todas estas propuestas, ¿cuál sería un escenario? Lo mencionó ahorita con el agua a 2050, pensando en 10, 15 años, usted que ha estado dentro del gobierno, ¿cuál sería su escenario en caso que no se pudieran solucionar los problemas que hemos visto que para 2030 tenemos como una agenda y no vamos muy avanzados? ¿Cuál sería su escenario o su escenario en perspectiva, su visión? Sí. Son estas dos preguntas, espero haber sido claro. Sí, gracias. Gracias, Alan. Muy rápido. Mira, yo creo que más que esté en la ley el aportar algún recurso, yo creo que sí desde la ley tendría que haber algún reconocimiento a esa diversidad de los usuarios del agua y cómo resolverla. Y ya luego ves el tema de los recursos, ¿no? Evidentemente debe haber una serie de medidas, por ejemplo, que abonen a atender el problema de disponibilidad o de calidad. Pero no sé si hoy estamos en condición de tener esa posibilidad de aportar los recursos, ¿no? Aún a las pequeñas empresas. Digo, sería lo deseable, tener la posibilidad de que las personas que pues menos tienen, y desafortunadamente así pasa en esta ciudad con el agua, la diferencia entre el oriente y el poniente, ¿no? No estoy seguro que se resolviera vía legal. De lo que sí estoy seguro es que tenemos que continuar con medidas pues, para atender el tema de la disponibilidad, porque si no, y paso a lo último, no sé, ahí yo pienso optimistamente, yo espero que sí empecemos a tomar las medidas pues que nos permitan avanzar en la atención de esta problemática. Hay, por ejemplo, desde el Instituto de Geografía, hay estudios que señalan que el problema de disponibilidad se puede resolver con aguas subterráneas en el Valle de México. No hemos hecho el uso de las aguas subterráneas como lo pudiéramos haber hecho. José Joel Carrillo, que es uno de los investigadores, ha trabajado mucho el tema. En PAO trabajamos con el IMTA, hicimos coloquios también sobre el aprovechamiento de agua subterránea, y él lo que dice es que la política hídrica del país no está tomando en cuenta esos acuíferos. Y con eso podía atenuarse, resolverse el problema. O sea, yo creo que tenemos, con esta premisa de basar en la ciencia la toma de decisiones, sí tenemos que empezar a hacer frente de mejor manera a muchos de estos procesos. No quisiera pensar en los escenarios catastróficos, pero pues hay que tenerlos enfrente. Ya se está dando en muchas zonas del planeta, efectos en zonas costeras por el incremento del nivel del mar. Eso está clarísimo. Los reportes del IPCC, ¿no? Órgano de científicos derivado de las convenciones en materia de cambio climático, y sobre todo el último, pues lo que están planteando es debemos tomar
decisiones. Y lo que sí preocupa, Alan, coincido contigo, es que no lo estamos haciendo a nivel planetario, ¿no? En fin, pues esa sería. Gracias, Alan. Y pues, si no hay más, muchas gracias, Laila. Gracias a usted. Creo que en efecto, no sé si tenemos alguna otra pregunta, pero parece ser que no. Y pues bueno, le agradecemos a usted por su tiempo y por la excelente ponencia. Creo que nos deja con más ganas de seguir investigando y analizando sobre el tema del agua en las ciudades y sobre todo también a escala regional, que es un poco también el posicionamiento que usted comentó a lo largo de la ponencia. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación y por darnos un poquito de su tiempo el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a todos y todas. Que tengan buen día. Buen día, hasta luego. Bye.